Raúl Ibáñez, ¿qué tal? Buenas tardes. Arrastión. Con Raúl hablamos de matemáticas siempre, y hoy vamos a hablar de más cosas, ¿no? De matemáticas. Pues de matemáticas, teatro y escuela, aunque parezca mentira, ¿no? Sí, sí. No, pero yo de ti me creo cualquier cosa. John Bilbao, ¿qué tal? Arrachaldeón, Juan Carlos, muy buenas. Bueno, pues aquí estamos dispuestos una vez más a sorprendernos con este mundo que Raúl controla y al que John Bilbao nos va a introducir. Perdón por el retraso. La rebelión de los números es una nueva contribución a romper con ese viejo tópico entre letras y matemáticas. El actor y escritor Antonio de la Fuente Arjona lleva desde 1981 desempeñando su labor sobre el escenario, frente a las cámaras, y ocasionalmente dirigiendo obras de teatro. Esta es su pasión, pues como autor tampoco han faltado obras de teatro y adaptaciones para distintas compañías. Actualmente representa España SL, pero también en el mundo de la publicidad se ha marcado sus pinitos. Forno de Leis, delicioso sabor con menos 70% de gordura. Fue guionista de temáticos de RTL y Vodafone, entre otras firmas, aunque su trayectoria literaria empezó dando que hablar en 1992. Su último libro se titula, como decimos, La rebelión de los números, un espectáculo para lápiz y papel. ¿Qué decir de Ediciones de la Torre? Nos presenta ante la panda de los últimos de la clase. ¿Lograrán rescatar a su profesor de matemáticas secuestrado por unos números muy revoltosos? Esta es una idea sobre mí. Soy tu personaje. Y añaden todo un reto como autor para Antonio de la Fuente Arjona, conseguir convertir en acción, en vivencia teatral, algo tan abstracto como un problema matemático. ¿Fue para tanto? Se lo preguntamos al propio Antonio de la Fuente. Baby, I want you to love me, really love me. Baby, now show me the way. Bueno, pues enseguida se lo preguntamos porque vamos a tener ocasión de hablar con él, pero yo te quisiera pedir, en primer lugar, Raúl, tu opinión sobre la posibilidad de poder juntar elementos tan dispares y que pueda ser algo coherente, ¿no? Teatro, matemáticas, escuela. Sí, la verdad, bueno, aquí ya hemos dicho que las matemáticas son parte de la cultura y por lo tanto están en todos los sitios, en la pintura, en la literatura, en el teatro. De hecho, aquí hemos hablado de teatro en varias ocasiones con nuestra compañera Marta Macho y luego también, obviamente, en la escuela. Pero yo creo que la visión de hoy es interesante porque no vamos a hablar de las matemáticas como una asignatura en la escuela, sino el teatro y las matemáticas dentro un poco... bueno, como una herramienta dentro del aula, ¿no? Yo creo que para motivar a los estudiantes, quién sabe si hacia el teatro, hacia las matemáticas o hacia ambas, ¿no? Antonio de la Fuente Arjona, muy buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Aquí estoy bien cubierto con Raúl, con John. Lo primero, ¿cómo te animaste, siendo actor, ¿no? A escribir una obra de teatro relacionada con las matemáticas? ¿Había algo que te unía a las matemáticas? Pues este es un proceso, es un proyecto largo, porque viene desde el 92, en el que se inicia con la primera edición, con el primer libro, que es El ladrón de palabras, y es un poco el que va a sentar las bases de los demás libros de este proyecto, en el que llevo trabajando años, un poco teorizando sobre la posibilidad de utilizar el teatro como una herramienta dentro del aula, no como algo aparte que se hace al final de curso, que es el uso que se suele dar muchas veces al teatro, sino como algo que se pueda usar dentro del aula para enseñar la materia, cualquier materia. Entonces empezó esta teoría con el lenguaje, con El ladrón de palabras, y el último libro en el que me metí, que era como una apuesta de futuro, era el meterme con las matemáticas, el conseguir crear, hacer teatro con las matemáticas. Y bueno, mi unión con las matemáticas es un poco amor-odio, porque para mí siempre fue una asignatura dura, sobre todo a partir del bachillerato, porque al principio yo creo que, como siempre en estas cosas, influye mucho el profesor que uno tenga. Y en el colegio, cuando era pequeño, el profesor que tenía matemáticas era maravilloso, pero en el instituto fue un choque brutal. Y la verdad es que fue un despegarme poco a poco del mundo de las matemáticas, y con este libro ha sido como volver a ello, ¿no? Antonio, a Raúl le pasa exactamente al revés, ¿no? Que las matemáticas bien, pero luego el teatro... No. Yo siempre he dicho que la cultura es universal. Yo soy un amante, de hecho, del arte, lo sabéis aquí, porque de la literatura, y no me considero lo que se llama de ciencias. Yo soy una persona que aspiro a ser culto justo un minuto antes de morirme, y sin más, ¿no? Me gustaría retomar un poco el tema con un par de reflexiones. He leído en algo que creo que habías escrito tú,
digamos, sobre este libro es iniciarse en el mundo teatral estudiando o estudiar mientras se hace teatro. Ajá. Me gustaría que comentaras esa expresión. Sí, cuando últimamente estos días, cuando he estado haciendo las presentaciones del libro en Madrid, hay una cosa que comento al principio, que es sobre el libro, que parece una cosa muy pequeñita, muy delgadita, pero que digamos que es como una caja de sorpresas en la que caben muchas cosas y muchas posibilidades. Entonces, ¿de qué manera te puedes enfrentar a un libro? Puedes utilizarlo como la excusa de hacer teatro estudiando, o como lo contrario, estar estudiando y sin querer estar haciendo teatro, ¿no? Esa es un poco la idea, porque el libro, por un lado, puede ser como si fuera un cuento, un cuento divertido, puede ser un texto teatral también, que está lleno de personajes que pueden ocupar un escenario, puede ser un juguete, porque el libro tiene muchos juegos dentro del libro para que tú te vayas metiendo en la historia y vayas participando del hecho de las matemáticas. Y luego una cosa que es muy importante, que es llegar a lo que es al adulto, al profesor, porque el libro también, esos propios juegos, la propia idea del libro es ya como un ejercicio que le puede servir al profesor como una base para cómo utilizar el teatro dentro del aula. ¿Crees que es un libro que puede interesar a los estudiantes, a los profesores, a ambos? A ambos, siempre a ambos. Además, la experiencia que estoy teniendo desde el primer libro me cerciora esa idea, ¿no? De que interesa a todos, porque los chavales disfrutan mucho con el libro, ya sea como lectores o luego como actores interpretándolo, y el profesor porque varias veces he asistido a cursillos, un poco hablando de las posibilidades de esta teoría, de cómo usar estos libros, o me los encuentro luego cuando hago presentaciones del libro o en la Feria del Libro de Madrid muchas veces, y los profesores lo que te dicen es que muchos de ellos siempre andan buscando este tipo de material. Y como siempre, lo difícil es saber dónde encontrarlo, ¿no? Muchas veces. Y si a los estudiantes les dices que van a representar una obra que tenga relación con el teatro, ¿cuál crees que puede ser esa reacción inicial? ¿Y te refieres a que tenga relación con las matemáticas? Claro. Ajá. Hombre, si es de otra temática, incluso, claro. Bueno, igual es un prejuicio, ¿no? Sobre la propia temática. Por eso la propia historia que se cuenta en la rebelión de los números va un poco por ahí, porque lo que van a hacer los números en esa rebelión es, según comenta uno de los personajes de la obra, es liberar a los sufridos maestros de sus alumnos, ¿no? Porque yo un poco la reflexión también que hago es que quizás de los maestros que quizás más les cuesta llegar a sus alumnos, y a lo mejor eso me lo puede confirmar Raúl, quizás son los profesores de matemáticas. Cómo conseguir una asignatura que es bastante dura, pedestre a veces, hacerla asequible, hacerla divertida, hacerla entretenida y atractiva a los alumnos. Raúl. Sí, bueno, eso es un tema peliagudo, porque, bueno, yo además que hago divulgación, hay que tener mucho cuidado, porque efectivamente yo creo que no hay que hablar solamente del aula, hay que hablar del centro escolar, ¿no? Y el teatro se convierte en un sitio para el aula, pero también se convierte para la biblioteca o incluso para el patio, ¿no? Entonces yo creo que ahí en ese conjunto de cosas es donde hay que interaccionar. Y claro, sí, pero hay una cosa, perdona, que a mí me interesaba mucho y que hago una reflexión también en un artículo que escribí sobre esta teoría de los libros, que es el hecho un poco humilde o anónimo del trabajo en el aula. O sea, cuando tú a lo mejor el trabajo que hace el profesor día a día con sus alumnos en esa sala privada y en un ambiente muy íntimo entre él y sus alumnos, de comunicación íntima y particular, eso también me parecía muy interesante, llegar ahí y tocar esa parte, ¿no? Lo otro es como más dentro de lo que es una exhibición, ¿no? Cuando tú ya haces la representación en la biblioteca o en el salón de actos, en el recreo, tal, ¿sabes? Es que el éxito del profesor es un éxito, digamos, pequeñito, ¿no? Es muy grande en significado, pero realmente el público son sus estudiantes y no siempre van a entender en ese momento lo que el profesor ha hecho por ellos, ¿no? Ajá. Y luego yo creo que es muy interesante lo que comentas, que a veces solo la propia interacción en el aula, es decir, provocar cosas distintas, aunque al final acabes enseñando las mismas cosas, pero provocar cosas distintas mediante el teatro, otras técnicas, hace que la propia clase sea mucho más dinámica, ¿no? Y los propios estudiantes, quizás un poquito como en el libro, se acaben implicando, ¿no? Claro, sí, yo lo que planteo también ahí es que el teatro puede ser una herramienta más, igual que lo es de pronto unas diapositivas o una visita a un museo o una salida al campo, es una herramienta más que puede ayudar a acercar esa asignatura, ¿no? Con la diferencia que el teatro lo que te puede permitir es vivenciar
el hecho que estás enseñando. ¿Cómo elegiste un poco, dentro del libro, pues las matemáticas se relacionan con el arte y la música o con otros tópicos? ¿Cómo elegiste un poco ese tipo de elementos que había dentro de la obra en relación a las matemáticas? Pues yo cuando me enfrento a cada materia, a cada asignatura para escribir el libro, suelo contar con la ayuda de profesores. Suelo siempre estar un poco en asesoramiento constante con profesores que me facilitan el temario de esas edades, y luego yo ahí voy eligiendo un poco qué me puede parecer más atractivo para llevarlo a un escenario, porque que resulte que para mí ha sido un problema, como digo, bastante, más que un problema, una complicación, una búsqueda profunda de cómo conseguir convertir el hecho matemático en algo que se pueda hacer físico, ¿no? Que se pueda elaborar con actores en un escenario, ¿no? Y gracias a esa ayuda, pues yo iba eligiendo temas, luego lo trataba con ellos, iba viendo por dónde dirigirlo, por dónde enfocarlo, y a partir de ahí ya iba eligiendo, ya se iba cerrando el círculo y ya creándose la historia, ¿no? Porque muchas veces, según vas escribiendo, a lo mejor optas por muchas cosas, por muchas ramas, y luego poco a poco vas acotando, y eso mismo ya te va derivando a crear la historia, ¿no? El caminito que te lleva hasta el final. Arte, música, medidas, economía, pero también el tangram. El tangram, sí, para mí eso fue un descubrimiento, además que fue por internet, buscando información sobre las matemáticas, y apareció, y me pareció un juego maravilloso, esa idea de puzzle distinto, ¿no? Porque es un puzzle distinto. ¿Por qué finalmente decidiste también utilizarlo de alguna forma? Porque me parecía muy visual, tenía muchas posibilidades, y luego por la idea de qué manera enfrentarme a las matemáticas dentro del arte, de la creación pictórica en el personaje y de qué forma los niños podían entender el hecho de cómo reconstruir ese cuadro que se ha deformado cuando han basado las matemáticas, cuando han basado los números, han hecho que desaparezca todo lo que es la perspectiva, toda esa parte matemática del arte, ¿no? Y entonces la manera de conseguir volver a ella, a que los niños pudieran conseguir rehacer ese cuadro que se ha deformado, pues el tangram me da una posibilidad muy, muy atractiva, ¿no? De resolver ese problema. Sí, además el tangram tiene una ventaja, y es que en lugar de ser un puzzle rígido, abre la imaginación de quien juega, ¿no? Porque uno puede hacer cientos de figuras distintas. Claro. Por eso digo que es un puzzle distinto. Un puzzle normal tiene unas piezas en las que tú tienes que crear una figura ya calculada desde un principio, ¿no? Con el tangram, además, según me fui informando cada vez más, las posibilidades son tremendas, y se han llegado a hacer figuras preciosas que ni uno se puede imaginar, yo por lo menos, ¿no? Antonio, me gustaría ir cambiando de tercio, que me dijeras cuáles son los últimos trabajos que has realizado para cine, televisión, teatro. ¿En qué estás trabajando en la actualidad, sobre todo, no? Ahora estoy en el Teatro Lara de Madrid. Estamos los fines de semana en lo que ellos llaman la sesión golfa, haciendo un espectáculo que se llama España SL, que es una farsa medio política. Es gracioso porque el lenguaje es muy barroco, pero la situación es actual, entonces el contraste que se da en situaciones de pronto pues bastante absurdas y bastante divertidas. Y también lo interesante de este espectáculo es que no se está haciendo en el escenario, sino se está haciendo en el hall del teatro, que da unas posibilidades nuevas, ¿no? Porque de pronto este teatro el hall tiene una escalera que te lleva a la segunda planta, y entonces eso permite que el público está sentado en el hall, pero está oyendo cosas que está ocurriendo en la segunda planta y que él no ve, ¿no? Entonces tiene muchas posibilidades, resulta bastante atractivo, y con eso estoy. Luego estoy ensayando aparte una cosa que yo estoy dirigiendo, es un proyecto a largo plazo, un poco una apuesta entre dos actrices y yo, que es sobre un texto de una amiga mía, pero es un personaje histórico, es Margarita de Navarra, y son como una especie de monólogos muy líricos, pero también muy contemporáneos en la manera de estar escritos, de concebir al personaje de esa mujer, ¿no?
Y luego, bueno, pues un poco como siempre tocando todos los palos, trabajando en televisión, en cine de vez en cuando, y últimamente estaba haciendo, por ejemplo, varios cortometrajes que ahora estarán a punto de verse en festivales, y bueno, un poco a todo, ¿no? De hecho, a mí me gustaría sugerir a nuestros oyentes que se metan en tu página web, con que pongan Antonio de la Fuente Arjona, pues podrán realmente ir rápidamente a porque yo, por ejemplo, recomiendo uno de los que yo he visto, que es el corto El Siguiente, de Jorge Vigara, del 2010, y que es realmente interesante. Sí. Bueno, llegamos un poco tarde. Es que hemos estado liados haciendo unas cosillas. No pasa nada, solo han sido 35 minutitos de nada. Además entiendo lo que dicen. Cuando yo comenzaba también se me iba el tiempo programando. A veces todavía me pasa. ¿Con qué están ahora? ¿Con el código PHP? No, con el PSP, señor. PSP. Bueno, este es un fragmento del Siguiente. Antonio, que gracias por habernos acompañado hoy y que tengas mucha suerte en tus trabajos. Lo cierto es que hemos podido incluso verte en capítulos de series de televisión muy populares, ¿no? Sí. Como Cuéntame, por ejemplo, ¿no? Sí. Ahí hacías de abogado. Bueno, pues que siga habiendo trabajo al menos, ¿no? Pues para los buenos actores. Sí, pues sí. La cosa está durita para todos, me imagino, pero bueno, ahí vamos aguantando. Muy bien. Oye, que lo que os quería decir, que la verdad es que la respuesta ante este libro desde el mundo matemático ha sido maravillosa y sorprendente, porque no era un mundo que yo hubiera tocado, pero me dediqué un poco, y tú lo sabes, Raúl, a promocionar el libro, a hablar de él en foros matemáticos de España y tal, y la verdad es que la respuesta ha sido maravillosa. O sea que gracias a vosotros. Mucha suerte y un abrazo, Antonio de la Fuente Arjona. Gracias. Un abrazo, Antonio. Hasta luego. Gracias a vosotros. Chao.